Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos ya con el último invitado en esta sala 1 de Intelcon y yo encantadísima porque otro invitado de postín, como todos los que están pasando por aquí, con muchísimo que contar. Doy la bienvenida al grandísimo Mario Guerra. Mario, un placer que estés por aquí para clausurar en ponencias lo que es Intelcon. Hola, buenos días o buenas tardes, según corresponda por la zona horaria. Gracias por haberme invitado. ¿Me confirmas, por favor, Yolanda, que ver las transparencias? Sí, ahora las veo y ya las voy a poner. Bueno, Vale. DeFi, analista de malware, especialista, bueno, con todas esas cosas. Vamos a seguir en la línea de lo que hemos estado viendo, ¿no?, a lo largo de la sesión. Y nos metemos a caminar entre cibercriminales, como si no hubiéramos caminado ya bastante a lo largo de esta sesión, porque vas a mostrar otra parte más, ¿no? Hacking Web3, ahí entramos en otra arista más. Así es que, bueno, vamos a poner aquí ya las presentaciones, que las tenemos ya. Y, bueno, te cedo el testigo. Las posibles preguntas que lleguen de la gente que los está viendo, te las haré pasar al final. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como estaba comentando Yolanda, la ciberinteligencia tiene muchas aristas y entre ellas está pues la parte de investigación de crímenes financieros y recientemente, como sabéis, pues desde el año 2009 existe una cosa que se llama Bitcoin y luego vienen un montón de criptomonedas, están los NFTs, hay juegos que funcionan en Web3, hay una amplia gama de tokens que se pueden utilizar a día de hoy y donde hay dinero, pues hay oportunidad de cometer delitos y siguiendo un paralelismo con lo que sería FinCrime, ¿vale? Es decir, toda la parte de investigación de crimen financiero, pues se ha desarrollado también la parte de investigaciones en Web3, ¿vale? Aquí hay mucho dinero en juego de pequeños inversores, de compañías que están metiendo a utilizar blockchain y pues la gente mala pues ha visto una oportunidad de conseguir grandes beneficios con muy poquito esfuerzo. No hay mucha gente que sepa de seguridad en Web3. De hecho, por mi experiencia profesional, durante estos meses, la mayor parte de los proyectos llevan una seguridad muy justa. Y luego, pues aparte que hay mucho sinvergüenza también que monta proyectos que son falsos y también es parte del crimen que hay en este tipo de entornos. Bueno, como una pequeña introducción que me ha hecho Yolanda y tampoco quiero enrollarme mucho porque es la última hora de la jornada hoy. Bueno, pues tengo una larga experiencia en Web 2, en seguridad, desde el punto de vista sobre todo defensivo, más papel teaming, integrando sobre todo la ciberinteligencia como capacidad transversal para los distintos equipos de ciberseguridad de una empresa y entre ellos, pues cuando trabajas para empresas que trabajan con temas monetarios, pues lo tienes que orientar a conocer la amenaza y a conocer las vulnerabilidades existentes en el entorno en el que trabajas, porque si no tienes ese conocimiento y además no conoces los activos con los que trabajas, pues vas a ser un blanco fácil para los adversarios. Recientemente he publicado un libro de ciberinteligencia que recoge, entre otras muchas cosas, pues precisamente todos estos temas de cibercrimen que vamos a ver. Bueno, no me voy a enrollar mucho con temas de Web3. Básicamente sabéis que hay una cosa que se llama blockchain, que se basa en tecnologías criptográficas para certificar que todas las transacciones que se producen quedan registradas en una base de datos, entre comillas, que se llama Ledger. Esa base de datos está distribuida entre los distintos nodos que conforman la blockchain. Es importante que tengáis claro que blockchain no es solo software y que por debajo hay hardware. Desde un punto de vista operativo, la mayor parte de la gente piensa que solamente es una capa software y eso es lo que les pasa muchas veces a las empresas que trabajan haciendo proyectos para Web3, que se olvidan que por debajo hay ordenadores, ya sean físicos o máquinas levantadas en cualquier proveedor de cloud, no voy a decir ninguno porque ninguno me paga por hacer publicidad, pero que esa infraestructura en cloud o hardware es reventable también, ¿vale? Parte de los ataques se pueden basar contra esos nodos, que también tienen que estar securizados debidamente, ¿vale? Lo más conocido de Web3, pues como he comentado antes, monedas como Bitcoin, que funcionan, digamos que hay dos
arquetipos de cómo generar criptomonedas. Una son el Proof of Work y otra es el Proof of Stake, que sería pues Ethereum la más famosa, pero hay un montón de ambas, ¿vale? Y lo importante es que en estos, donde existen los famosos mineros, ¿vale? Que se dedican a generar los tokens y son susceptibles a ser atacados para robarles su capacidad de cómputo, como veremos posteriormente. Y este tipo de cadenas son atacables en ataques que se llaman de 51% cuando te haces con el 51% del cómputo de la red, ¿vale? Son ataques plausibles, realmente con una cadena grande, bien formado, un proyecto bien formado que tenga una potencia de cómputo suficiente, sería muy difícil hacerse a día de hoy sin un ordenador cuántico con esa capacidad, ¿vale? Digamos que si alguien tiene un ordenador cuántico, pues probablemente lo podría, o dos, podría reventarlo, pero digamos que eso es un poco plausible, pero no imposible, ¿vale? Fijaros aquí que es muy importante el tema de que no es imposible, ¿vale? Y luego el Proof of Stake, como os decía, Ethereum, básicamente, y las otras monedas que os pongo ahí, Polkadot, Polygon, Cardano, bueno, tienes un montón que han ido saliendo y aquí pues funciona de una forma diferente y hay que generar los mineros lo que tienen es un pequeño beneficio que se llama gas, que sería una cantidad que se suma a la cantidad de la transacción que se va a realizar y esto es importante para entender ataques que posteriormente vamos a explicar, ¿vale? Ese límite de lo que se pretende pagar de sobrecoste al precio es el límite de gas que fijarás al hacer la transacción. Dices, no quiero pagar más de un 1%, un 2% de beneficio para el minero, ¿vale? Pues eso también va a dejar un margen para determinado tipo de ataques de cómo funcionan y si son rentables para el atacante o no, ¿vale? Aquí, pues igual que sucede con los de Proof of Work, tenemos que el 51%, para poder hacer un ataque, el 51%, en este caso deberías tener el 51% de la cantidad de las monedas existentes, ¿vale? Todavía es en la práctica resulta imposible, salvo que sea un proyecto de creación y que alguien que fuese del propio fundador del proyecto, pues tuviese en un momento dado el 51% de las monedas, el resto de los inversores un 49% y pudiese hacer un ataque del 51%. Si el proyecto está bien diseñado y no es un sinvergüenza el equipo que ha diseñado el proyecto, pues en la práctica resultaría imposible un ataque del 51%, como estaba comentando. ¿Vale? Tenemos también cierto tipo de monedas que se conocen como monedas AEC o monedas de privacidad, que están diseñadas, pensadas en para hacer negocios turbios con ellas. Es de las cosas que luego da mal nombre a precisamente las criptomonedas, son proyectos de este estilo. Normalmente resultan atractivas por ese anonimato que proporcionan, ¿vale? Pues para blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. ¿Vale? Pues Monero, Zcash, quizás son las más famosas, pero bueno, las otras que pongo aquí están siendo también utilizadas por criminales y por grupos fin asociados a gobiernos diferentes, ¿vale? Pues que lo utilizan para intentar borrar sus trazas después de sus operaciones, especialmente los grupos asociados al gobierno norcoreano, ¿vale? Lazarus, el grupo Lazarus, ¿vale? Tenemos las carteras, ¿vale? Sabéis que hay carteras software, carteras hardware y luego pues tenemos las carteras con custodia, que son las que suele utilizar la gente que no tiene mucha idea, ¿no? Que empieza a trabajar en algunas criptomonedas y cuando la gente va aprendiendo y oye un poquito más del mundo de cripto, pues se pasa, porque le ha dicho a alguien, pues se compra una cartera hardware, que son las carteras frías, ¿vale? Para trabajar sin depender de terceros, mitiga cierto tipo de ataques, ¿vale? Que veremos luego también, pues que los ataques, las carteras con custodia permiten, son más vulnerables ante ataques y puedes perder tus fondos precisamente porque delegas las firmas en un tercero, que supone que es una compañía que ha hecho sus deberes en ciberseguridad y no siempre es así. Y luego, pues estas carteras frías que comentaba, pues evidentemente también son hackeables. Si miráis en Google, pues la gente se dedica a intentar reventarlas porque como todo proyecto pues ha sido realizado en un tiempo limitado y el que las intenta reventar pues tiene todo el tiempo del mundo y puede hasta que encuentra una vulnerabilidad
y les obliga a los fabricantes a sacar una nueva versión o son explotables en circunstancias muy, muy limitadas, ¿vale? También hay que decir que hay veces que las pruebas de concepto que hay por ahí pues son a veces un poco... se pueden poner en entredicho lo que están comentando. Vale, luego tenemos, sobre todo para determinado tipo de entornos, tipo para que quieras dar más seguridad, tipo empresas, pues han surgido unos tipos de cartera que se llaman las carteras MPC, que son, pues, si N participantes, necesitas la firma de los N participantes para poder llevar a cabo una transacción. Eso es muy interesante, pues si no te fías porque la cantidad es muy grande y tienes 2 o 3 socios, pues necesitan firmar todos los socios que forman parte. Mientras que las multifirma, pues para agilizar los trámites, pues vale con que un número menor que el máximo o el máximo te permitirían hacer la transacción, ¿vale? Es decir, pues si tienes 3, pues puedes fijar que con tal de que firmen 2, se pueden realizar los pagos, ¿vale? Esto otorga un nivel adicional de seguridad, especialmente porque si alguien quiere robar las credenciales, en el caso de que solo tengas tú la firma, ¿vale? Pues solo te tienen que robar a ti las credenciales. Pero cuando estamos hablando de una cartera en la que de sistemas MPC, de carteras que tienes que coger y robar a los N participantes para poder firmar, pues no es tan sencillo comprometer a uno como comprometer a 4 o 5 a 6, ¿vale? Va escalando. Y la multifirma pues te obliga a coger a un número reducido, pero sigue siendo un número elevado. Por lo cual, de esta manera, como os decía, cuando hay que firmar grandes cantidades, pues parece razonable el utilizar este tipo de carteras. No todo el mundo, no todas las ballenas utilizan este tipo de sistemas y son susceptibles a que un día les puedan exfiltrar sus fondos. ¿Vale? Smart Contracts es el código que se ejecuta en las cadenas tipo Ethereum y es lo más parecido a lo que podríamos entender en algún momento que pudiese existir aquí en Web3 malware, ¿vale? Es decir, que hubiese un contrato malicioso, ¿vale? Ya sea diseñado por el desarrollador del proyecto como puesto por un agente, un tercero, sustituyendo un contrato real, ¿vale? Porque ha cogido la capacidad de firma de los desarrolladores del proyecto porque les ha robado las credenciales, lo firma, lo coloca, pero su funcionamiento sería malicioso. Como os decía, también puede ser que los desarrolladores del proyecto de forma maliciosa hayan cogido y hayan desarrollado funciones que no trabajan de manera lícita para el resto de los miembros de ese proyecto. Vale, ya digo que hay bastante sinvergüenza que se dedica a hacer proyectos, no están auditados convenientemente y eso les permite llevar a cabo este tipo de acciones. La liquidez, empezamos con términos de FinCrime, pues evidentemente es que el proyecto tenga fondos para poder operar. Esto es como un banco, o sea, un banco para trabajar, para poder hacer préstamos, para poder que tú puedas retirar dinero, necesita tener liquidez. Si alguien se larga con la liquidez del banco, pues los clientes tienen un problema, ¿vale? Si alguien, pues un gobierno bloquea los fondos de un banco, pues los clientes también tienen un problema, ¿vale? En este caso, cualquier proyecto que pudiese ser objeto de bloqueo por parte de una entidad gubernamental, en el caso de que se pueda, en algunos de los proyectos se pueda hacer, pues tienes un problema. Y el usuario, que no tiene probablemente nada que ver, pero sí que es cierto que esa liquidez es lo que hace que pueda trabajar un proyecto de forma normal. Y luego tenemos los AMMs, que también son importantes para el descubrimiento de precios. Es decir, como sabéis, hay distintos tipos de monedas. La gente lo utiliza como inversión y va comprando y vendiendo distintos tipos de criptomonedas para intentar obtener un beneficio alto en el corto plazo. Aparece un concepto también interesante que es el deslizamiento de precios. Desde que tú das la orden de compra hasta que se ejecuta la orden de compra, pueden transcurrir segundos, minutos, ¿vale? Pues no siempre son operaciones muy rápidas, acostumbrados a lo mejor como puedes estar al mundo de finanza tradicional. Aquí hay veces las cadenas trabajan de forma lenta y tiene que haber disponibilidad para poder comprar, ¿vale? Tiene que haber esa liquidez, pues comentaba antes. Pues desde que das la orden de compra hasta que ejecutas la compra, pues a lo mejor el precio ha variado a favor o en contra tuya, ¿vale? Ese deslizamiento de precio, tú te puedes poner un máximo que no quieres que se pase de ahí, y también es uno de los condicionantes que va a hacer rentable o no determinado tipo de ataques, ¿vale? Para los atacantes tienen en cuenta ese diferencial con respecto del precio original, ¿vale?
Otro término importante son los oráculos. Los oráculos funcionan como si fuese un feed de inteligencia en el caso de las criptomonedas, ¿vale? Para determinar los precios en los que está funcionando el mercado, ¿vale? Claro, si solo coges un oráculo, un oráculo en general en blockchain es esa interfaz que conecta el mundo web 2 con el mundo web 3 para obtener valores, ya sea temperatura que hace en la calle, como valores de un higrómetro o, como comentaba, cotización de monedas que estén fuera de línea. Si solo coges uno, tienes un punto único fallo, con lo cual lo normal es montarse una red descentralizada que se conoce como DON, y en vez de utilizar una sola fuente, utilizas múltiples fuentes y además, si eres una persona responsable cuando haces estas redes, ¿vale? Pues puedes coger y además correlar los precios para evitar que te hagan ataques de manipulación de mercado que haremos posteriormente. Normalmente la gente recurre a servicios de terceros para tener acceso a estas redes, ¿vale? Diseñártelo tú resulta muy caro, caro de operar, caro de mantener y pues normalmente contratas a terceros ese tipo de servicios para mitigar. También os digo, hay empresas que llevan proyectos que no utilizan oráculos, ¿vale? Para generación utilizan redes, ¿vale? Y la cotización la hacen de forma poco profesional, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad. Y eso luego provoca que se puedan realizar los ataques, ¿vale? Si todo el mundo contratase servicios, digamos, de prestigio, ¿vale? Pues los proyectos funcionarían mejor y mitigaría los ataques. Mi recomendación siempre es, si vais a invertir en criptomonedas, que os informéis bien del proyecto en el que estáis poniendo la pasta, de si han auditado el código, los smart contracts que os comentaba antes, ¿vale? Si está auditado, ¿por quién? ¿Por qué empresa? Hay webs en Internet que os demuestran la fiabilidad que tiene esa compañía auditora, ¿vale? E intentar coger siempre alguna que sea de prestigio y os va a dar, adicionalmente, si investigáis sobre el proyecto y ves que tiene acceso a un add-on para funcionar con oráculos de precios, pues vais a tener una garantía mayor. Además, pues os tenéis que garantizar también que el tiempo que lleva trabajando el proyecto, ¿vale? Los proyectos nuevos pueden ser más golosos para invertir, pero a veces tienen cierto tipo de problemas de que, pues evidentemente, como os decía, lo monta un grupo de personas con aviesas intenciones y directamente está pensado para ser una estafa, ¿vale? Como os comentaba, el cibercrimen tradicional, pues desde mover capitales para blanqueo de capitales, ya sea pues a través de múltiples cuentas, paraísos fiscales, utilizando mulas, ¿vale? Para voluntarias que llevan un porcentaje, no mulas involuntarias, pues todo esto se ha replicado en el mundo Web3, ¿vale? Es decir, hay gente que voluntariamente genera cuentas que permiten operar para el blanqueo de capitales. Hay gente pues, que directamente, por desgracia, le roban las credenciales y sus cuentas pues, son de paso y se puede y simplemente utilizan la cuenta sin su conocimiento y el dinero pasa de un sitio para otro y bueno, pues ofuscan las transacciones a través de múltiples cuentas. Ya os digo, algo ahí. Temas más complejos como utilizar mixers, ¿vale? Como Tornado Cash, que a los atacantes les pueden ayudar, pero ya os digo, hay gente que se presta a colaborar y bueno, el blanqueo de capitales, por desgracia, es muy utilizado con criptomonedas, ¿vale? Es bastante fácil realizar, permite más anonimidad que la que tienes en Web 2 porque existen formas de no asociar una entidad humana a una cuenta, mientras que en un banco los niveles de Know Your Client, cuando se establecen esos niveles de diligencia debida, pues te obligan a tener un DNI, una tarjeta de identificación, un DNI, un pasaporte, para estar delante con una foto. Es decir, los bancos han ido subiendo muchísimo el nivel, mientras que para las empresas de Web3, pues bueno, pues para muchas no es tan importante ese tipo de seguridad porque saben que parte de sus clientes a lo mejor lo que quieren hacer son cosas poco turbias y, o sea, algo turbias, no muy turbias, o realmente turbias, y les dejan cierta manga ancha, ¿vale? Es decir, no todas las compañías, no todos los proyectos
aplican medidas de diligencia debida y en un momento dado pues se pueden ver salpicadas por una investigación de Interpol o Europol en las cuales pues digan que sus servicios han sido utilizados para blanqueo de capitales, ¿vale? Aquí en estas dos gráficas podemos ver cómo ha evolucionado el cibercrimen utilizando criptomonedas durante los últimos 6 años, ¿vale? Como podemos ver en la gráfica de arriba, en menos de 300 incidentes se robaron en el año 2022 casi 4.000 millones de dólares, ¿vale? Es muchísimo dinero, veis que va ascendiendo, salvo del año 2018 al 2019, que hubo una caída. El número de incidentes ha subido, bueno, cayó un poco de 2021 a 2022, precisamente se estima que es porque las compañías, los proyectos que llevan Web3, cada vez son más conscientes de que tienen que poner medidas que eviten el poder ser hackeadas, de ahí la auditoría que os comentaba. Y la monitorización de transacciones en Web3 han ayudado a reducir algo el número de incidentes, bueno, pues y luego pues la cantidad, no obstante, los incidentes hicieron que las cantidades fuesen mayor. Mientras que en la gráfica inferior, pues vamos viendo que fluctúa a lo largo de los últimos años las estafas realizadas en Web3 porque las técnicas utilizadas por los cibercriminales, pues una vez que son conocidas, son difundidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Les dan publicidad y los engaños que funcionan en el año 2021, pues muchos a lo mejor en el año 2022 dejan de funcionar simplemente porque han sido publicitados ese tipo de engaños y los atacantes ya tienen que pensar una nueva forma de cómo llevar a cabo las estafas. Lo más probable es que en 2023 tuviésemos una tendencia con nuevos ataques que volviese a situar alto el nivel de estafa. Yo también creo que la gente va cogiendo más conciencia y que bueno, pues, esa concienciación que permite en teoría reducir los ataques debería contribuir también a reducir el dinero perdido por estafas, ¿vale? Tenemos, como os comentaba, el uso normal que la gente asocia al uso de criptomonedas es el de pago de ransomware, ¿vale? Te dicen, págame en bitcoins, pues bueno, pues se utiliza en esquemas de doble extorsión, triple extorsión. Tenemos aplicaciones falsas, como pasa con las aplicaciones bancarias. Es complicado colocar una aplicación falsa en Google Play o en el Apple Store, pero no imposible, ¿vale? Así que hay que tener cuidado, hay que fijarse en el número de descargas que tiene, la antigüedad que tiene de descargas, si tiene votos positivos, si alguien hace comentarios negativos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Nunca bajarlas de sitios raros, no bajarlas de páginas web, sino simplemente de sitios autorizados, ¿vale? Luego tenemos también gente que suplanta los proyectos legítimos. Esto lo he visto mucho en los últimos meses en distintos, para NFTs y para criptomonedas. El malvertising en determinado tipo de canales, especialmente en Discord, de a partir de mayo para acá, quizás es el principal vector de intentar engañar a potenciales víctimas. Mandan un enlace a través de Discord, como comentaba, y apunta a una página que está clonada de la verdad para intentar hacer que te logues, robarte las credenciales, ¿vale? Eso digamos, ya volvemos a la banca tradicional, el mismo tipo de ataque, pero contra clientes web 3. Y también, pues, utilizar el SEO poisoning, pues, promocionar el proyecto falso que estás inventando, ese enlace malicioso, promocionarlo por encima del de verdad y colocarlo, ¿vale? Eso obliga a las compañías a tener un control también del mundo web 2, ¿vale? De ataques basados en DNS y tener preparados servicios de takedown como parte de tu arsenal de defensa contra los adversarios. Vale, también hay casinos de criptomonedas falsos. Bueno, pues cuando la gente quiere defraudar, pagar menos impuestos, ¿vale? Pues evidentemente pues hay gente que defrauda al defraudador y también le ofrece una oportunidad de negocio a los cibercriminales. ¿Cómo no? Esquemas Ponzi, ¿vale? Pues esquemas piramidales que probablemente originalmente no se montaron para estafar a los miembros del proyecto, pero acaban siendo un esquema Ponzi y se larga la cúpula directiva con el dinero de los demás. ICO significa Initial Coin Offering, es decir, cuando se crea el proyecto se pone, digamos, condiciones ventajosas para los primeros inversores, pues también están sometidos a esquemas Ponzi en algunas ocasiones. Ya digo que es muy importante enterarse de dónde metes el dinero.
Proyectos falsos también, pues eso, la gente parece que es un proyecto real, pero resulta que se han montado simplemente para recopilar dinero de las víctimas, estafas de regalos, bueno, pues eso también pasa mucho en NFT, o con las criptomonedas, te doy unas pocas criptomonedas, pero lo que tienes que hacer es entrar aquí y hacer una transferencia para poder confirmar que eres tú, y a partir de ahí pues se largan con ese dinero y nunca has vuelto a saber nada de la cantidad prometida. Estafas, pig butchering es engordar al cerdo, ¿vale? Esto es una mezcla de estafa mezclada con las cartas de amor, pues utilizando fundamentalmente LinkedIn, suelen buscar gente de un perfil de socioeconómico medio alto, al cual le puedan sacar dinero a través de un largo contacto, vamos a decir, virtual, ¿vale? Para convencer a la víctima de que invierta dinero, y luego pues las estafas pam pam dump que recopilan las de la siguiente transparencia, algunas de ellas, pues que lo que hacen es, primero le doy mucho bombo al proyecto y, como os decía, lo envejecen, ¿vale? Para que parezca que tiene credibilidad, y de repente pues los que están detrás del proyecto se largan con la pasta, ¿vale? Lo han engordado y se largan con el dinero. Estos también los famosos rug pulls se basan en esto, ¿vale? Es decir, largarse con la pasta. Recientemente ha habido alguno, hay históricos que podéis buscar en Google, o como os decía, pues en mi libro vienen unos cuantos. De ejemplo, estamos hablando de estafas que se llevan millones de dólares, ¿vale? Es decir, con esto, porque te largas con toda la pasta, pues te puedes, como os comentaba, puedes llevarte el líquido del proyecto. Hay contratos trampa, ¿vale? Es decir, los smart contracts los puedes diseñar para que solamente, llegado un momento, yo solamente sea el creador del proyecto, pues soy el único que puede vender las criptomonedas. Lo he diseñado a propósito de esa forma, y me llevo todo el dinero, y los demás les dejo sin nada, porque no van a poder vender cuando empiece a caer la cotización de la moneda, no la puedo liquidar, ¿vale? Por eso os decía que es importante auditar, ¿vale? Porque si está auditado, el auditor te levantará la liebre con esto, y si es consecuente, pues no te pondrá el sello de auditado si ve que el código fuente tiene cosas raras, ¿vale? Pues entre ayer y hoy Microsoft precisamente le ha dado bombo al primero, ha estado explicando cómo se puede hackear los pools de minado de criptomonedas en cloud, ¿vale? Pues bueno, eso es un caso particular, pero todo el mundo está pensando siempre en las granjas de China, con tarjetas Nvidia pinchadas, ¿no? En racks, y poder coger y robar las criptomonedas que esa gente está generando, y además tienen la consiguiente pérdida de electricidad, pero también te pueden comprometer tu ordenador y hacer que hackeen para ellos, ¿vale? Es decir, moneda que hackeen, moneda que mintean, dinero que va para los cibercriminales. Los cryptostealers es el malware específico que se dedica a robarte las credenciales de acceso a las carteras para intentar robarte ese acceso y poder hacer transacciones en tu nombre. Nuevamente, pues cualquier venta de credenciales en la dark web, pues es lo mismo. Es decir, igual que te vendan credenciales de una VPN, pueden vender ese tipo de credenciales. Hasta $1000 y pico se suelen pagar por credenciales, y aunque en teoría a lo mejor el tener esa cuenta o el acceso a esas cuentas, en ocasiones te permiten hacer pues que seas una mula involuntaria, ¿vale? Y utilizar tus cuentas, o utilizar tu cuenta para hacer ataques de manipulación de mercado, como vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí tenemos dos gráficas que explican cómo se puede abusar de las APIs de los usuarios. En un momento dado, conocéis que hay empresas de trading que operan a favor de los clientes, ¿no? Es decir, bueno, tienen algoritmos mágicos que te van a ayudar a hacer inversiones estupendas, y tú solamente les tienes que dejar tu API, y decir, ellos no pueden sacarte la pasta. Es decir, tú sabes que no te van a poder robar. Pero si esas compañías resultan comprometidas, o a ti te han quitado la API para operar, y operan de forma automatizada en tu nombre, pueden utilizar miles de cuentas o cientos de usuarios comprometidos para manipular el mercado, realizar órdenes en tu nombre, y bien pueden hacer, pues establecen ellos bots maliciosos y realizan las peticiones a ese bot, que les contesta con un dato envenenado, ¿vale? No ha pasado por un oráculo de los que os comentaba antes, y pues evidentemente te van a ofrecer condiciones, tasas muy altas de cambio, un gas elevado, ¿vale? Es decir, te van a robar parte del capital con eso,
¿vale? Y luego, pues si no, pues pueden hacer operaciones de compra-venta, pues haciendo que comprar, ellos tienen que comprar primero una shitcoin, la compran barata, ¿vale? Tienen decenas de miles de una moneda que no vale absolutamente nada, realizan un montón de peticiones, o te obligan a comprar esa moneda y el precio crece, veis aquí, y el beneficio de los criminales va parejo, y al final el comprador pues tiene una moneda que su valor real es nada. Cuando la gente lo descubre, pues ya es tarde, y tiene una moneda que evidentemente va a caer en picado porque nadie la va a querer comprar. Y lo mismo con orden de venta, ¿vale? Van a poder coger y hacer que caiga por lo mismo, ¿vale? Es decir, llega un momento en el que tú puedes coger y hacer una orden de venta masiva. Eso hace que se inunde el mercado, hay excesiva liquidez, cae el precio y, bueno, como los otros se han vendido primero, pues ellos ganan el dinero, y el que lo pierde es el que tenía las API keys comprometidas, ¿vale? Puedes robar a los comercios las criptomonedas, igual que si robas un fondo normal. Hay estafas basados también en los cajeros de criptomonedas. Sabéis que no son muy habituales, pero también existen. Pues bueno, pues se utiliza lo mismo para extraer dinero. Y lo que os comentaba de proyectos no auditados, pues permiten explotar funciones y hacer que trabaje de forma diferente, ¿vale? Y hacer que ese dinero pues acabe en sus bolsillos, ¿vale? Estamos hablando de comportamiento. Esto se detecta utilizando algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Para detectar comportamientos anómalos, ¿vale? Porque los puedes hacer puedes hacer detección por umbral, ¿vale? Como la detección tradicional, de umbral máximo, umbral mínimo de dinero, pero metiendo Machine Learning para comprobar si algo está ocurriendo extraño, pues podrías detectar actividad maliciosa de ese tipo de actividad. No todo el mundo monitoriza. Ahora os digo, la proporción de proyectos que monitorizan es baja, con lo cual, aunque han hecho Dev de desarrollo y Sec de seguridad, no han pasado a Ops, ¿vale? Y no monitorizan en operaciones, y eso es un riesgo adicional, ¿vale? Hay otro truco que consiste en hacerte una transferencia de cero o de prácticamente cero tokens, ¿vale? Una cantidad de una fracción mínima, y te ponen el número de su cuenta, su address, te la colocan en tus cuentas recientes. Hay formas de intentar saber cuáles son tus direcciones habituales, y la gente, pues por vagancia, no lo comprueba. Han generado una similar, tú solamente miras el final es el mismo, le coges, le das a transferir y le estás mandando el dinero o sea, involuntariamente se lo mandas a ellos. Por eso lo mejor es etiquetar las direcciones tuyas conocidas a los que haces transferencias habituales, y las demás, pues copiar y pegar, y no cogerlas de la lista frecuente porque te pueden haber envenenado. Son listas muy grandes, son chorros muy grandes las direcciones, ¿vale? La gente no se las sabe, igual que tampoco te sabe las direcciones en DFIDOS, ¿vale? Así que, bueno, pues hay que intentar evitar este tipo de amenazas, pues por parte del usuario, a base de comprobar las direcciones a donde quiere mandar el dinero. Ataques de doble gasto. Esto aprovecha la lentitud que comentaba antes de las cadenas de blockchain. Intentas hacer dos veces la misma transacción, de tal forma que la blockchain no comprueba las dos y va a autorizar una, y luego va a poder hacer la otra. Es decir, estás realizando dos veces la misma operación y van a tardar en darse cuenta. Ataque fine es una variación de la anterior, y ataques a la carrera también es una variación de la anterior, ¿vale? Son variaciones del mismo tipo de ataque, que lo que buscas es precisamente eso, aprovechando la infraestructura que ejecuta este tipo de arquitecturas Web3, ¿vale? Pues lo que por debajo, más lento, pues intentas hacer dos o tres o más múltiples operaciones en el mismo espacio de tiempo, y en ocasiones funciona. No siempre funciona, pero con tal de que tengan un 50 o un 60% de éxito, a los atacantes les viene bien. El replay, ¿vale? Es muy parecido a los ataques de replay de ataques de red. Consiste en capturar el tráfico y lanzarlo, y vas viendo cómo funciona el protocolo, ¿vale? Y vas obteniendo información para intentar después desarrollar un ataque posterior. Los ataques de reentrada se ocurren en Ethereum y se basan en el tiempo que hay. Las funciones, si no están diseñadas correctamente, tardan en
limpiar, cuando yo realizo, por ejemplo, una transacción de voy a gastar 20 euros, si hay una función que permite hacer reentrada, pues no ha dado tiempo a restar esos 20 euros de mi fondo, de mi cuenta, y sigo retirando 20, 20, 20, 20, y cuando al final el sistema es capaz de llevar todas esas transacciones contra mi fondo, pues si tenía 100 y he hecho un gasto de 120, de forma ilegítima, pues evidentemente va a quedar en menos 20 y me han dejado la cuenta en negativo y no debería poder pasar, es decir, no podrías en ningún caso retirar más dinero del que tienes. Vale, pero ya digo, esto es un mal diseño de programación y esto también se evita con esa auditoría de smart contracts. Manipulación de mercado, esto es de lo más habitual, es la forma más, lo más ilícito, de forma de operar de forma ilícita, ¿vale? Con los mercados, en Web 2 está súper controlado, ese tipo de cosas. En Web 3, pues como es un poco más la selva, pues no está tan controlado como pararlo. Los ataques de manipulación de oráculos, como os comentaba, si tú sabes cuál es la fuente donde tiene el índice de precios, voy a manipular ese índice de precios para que le dé los que yo quiero para que me favorezca mis transacciones. Si tienes más de uno y, como os decía, es un proveedor serio y correla con las últimas horas, con el histórico, etcétera, lo descartaría y hace muy difícil este tipo de ataques. Y el ice phishing consiste en convencer al usuario que delegue las operaciones en vez de forma maliciosa, te engañan, ¿vale? Al final es un scam para que le des a validarle al atacante, ¿vale? Al adversario, en lugar de al DEX con el que estás operando. Entonces, en el momento que lo autorizas a hacer las transacciones, pues puedo operar contigo como le dé la gana. Bueno, aquí tengo un montón de ataques, ¿vale? Quizás los principales que quiero comentar es el de aquí, el de Wash Trading, ¿vale? Y el de Ramping, pues consiste en inflar artificialmente los precios, ¿vale? De tal forma que generas una falsa sensación de que algo está cogiendo fuerza, ¿vale? Y el resto de los inversores, por el efecto Ñu, va detrás y lo compra. Entonces, tú has conseguido que algo que no valía mucho, pues a base de comprártelo a ti mismo, ¿no? El Wash Trading consiste, pues yo he visto a gente que se compra el NFTs a sí mismo, se lo va comprando a sí mismo, parece que ese NFT tiene movimiento y si miras el histórico, son cuentas que podrías asociar a una misma persona, ¿vale? Y el ramping, pues al final es una cosa similar, pero suele hacerlo con criptomonedas, obligas a los traders, piensan que te está cogiendo fuerza y van a comprar. Y el front running, pues esto también existe en finanza tradicional, consiste en tener información privilegiada de que alguien va a hacer una operación en bolsa, ¿vale? Luego lo pasamos a Web3. Dice, yo sé que alguien va a comprar cientos de miles de acciones de una empresa y como soy el broker, paro su operación, compro yo primero y a precio inferior y luego meto la operación del otro. Automáticamente, cuando no hay una orden de compra grande, ¿vale? Como hay menos liquidez, pues coge, sube el precio, yo le vendo las mías, ¿vale? Al nuevo a un precio superior al que las he comprado, me saco un margen y a él estoy produciendo un perjuicio porque le he metido más precio, lo que os comentaba, el deslizamiento, ¿vale? Le he metido más precio del que debería. ¿Vale? Bueno, pues yo me saco un beneficio de forma ilícita de eso. Eso está muy perseguido en Web 2, en finanza tradicional, en Web 3 es un poco más difícil de controlar, ¿vale? Pues esto es lo que se conoce cuando haces ese front running y ese back running de venderle tú las monedas, pues le estás haciendo un ataque conocido como sándwich, ¿vale? Porque su operación queda en medio de las dos, ¿vale? Estos tres ataques están basados contra la arquitectura, que no me quiero extender ya mucho más, voy sobre la hora. Consiste en intentar atacar a los nodos, como si fuese un ataque de negación de servicio, para que partir la red de tal forma que tengas al final ese control que os decía de las cadenas Proof of Work y tener yo el 51% de la red. Es lo que buscas, ¿vale? Son pruebas muy conceptuales, pero existen este tipo de ataques, se pueden llevar a cabo y evidentemente al final pues puedes hacerte con el control total de la red. Es el peor escenario posible, este es un peor escenario. Y luego pues evidentemente pues las plataformas de préstamos, ¿vale? Donde se pueden hacer flash loans, que son los ataques que pone aquí, pues hay un flash loan. Es una cosa un poco difícil de entender, pero el concepto de qué quieren hacer, pero tú puedes ir a una entidad que hace este tipo de préstamos, a ti te deja una cantidad de dinero y tú durante una sola transacción puedes comprar algo
obtener un beneficio y devolvérselo en la misma operación, ¿vale? Entonces, te puedes utilizarlo pues para, pues eso, por intentar enriquecerte rápidamente a base de comisiones que te saques. Bueno, pues a veces puedes explotar el código de esas plataformas y no devolverles el dinero o según cómo esté diseñado, al revés puede ser que el que resulte favorecido es la propia plataforma porque no se pueda, en el préstamo funciona como un préstamo cuando pides un préstamo hipotecario, si está el SAI con aval y sin aval, ¿vale? Entonces, los que son con aval, pues te puedo decir que por un fallo en el diseño del código se quedan ellos con el aval y ese te produce un perjuicio, ¿vale? Por un programa de programación de ellos. O cuando son sin aval, pues normalmente es el atacante el que intenta aprovecharlo para no devolver el dinero que le han prestado y como no hay aval, pues se larga con todos los beneficios, ¿vale? Y ya para finalizar, como os comentaba, lo que da mal nombre a las criptomonedas es que se utiliza para blanquear capitales, ¿vale? Y para financiar grupos terroristas, ¿vale? Pues arriba os he puesto un ejemplo de financiación de ISIS, ¿vale? También recientemente durante la guerra de Rusia-Ucrania, ambos bandos han utilizado los activistas criptomonedas para recibir financiación de su gente afín ideológicamente, ¿vale? Pues es una forma muy rápida de recibir capitales, sobre todo en Rusia, que tienen bloqueo, los bancos, ¿vale? Están separados de SWIFT, pues es una forma interesante de poder recibir capital para mantener las operaciones. Al final, hacer un ataque de servicio o desarrollar malware o comprar malware en el mercado negro cuesta dinero, ¿vale? Pues lo están utilizando para ese tipo de, de financiación. Como os comentaba, el grupo Lazarus, norcoreano, lo está utilizando el gobierno norcoreano para financiarse el programa nuclear a partir de todo lo que está robando Lazarus a distintas víctimas con campañas ransomware. Pues ese dinero acaba financiando pues, el programa nuclear norcoreano, por lo cual puede tener consecuencias nefastas para todo el resto de la humanidad si hacen utilizar lo que están desarrollando. Y también pues, se utiliza pues, para financiar, se autofinancian las campañas en redes sociales, también se lo financian a través de este tipo de actividades de robar y cobrar en criptomonedas. ¿Vale? Al final, la electrónica cuesta dinero y la gente necesita comer y pagan a sus empleados en este tipo de criptomonedas para poder tener los mejores al mejor precio. Y como vemos ya en la gráfica de abajo, pues el blanqueo de capitales, esta gráfica de la gente de Interpol, pues demuestra que va en crecimiento. Es decir, es la mejor forma de blanquear capitales es las criptomonedas. ¿Vale? Y ya sin más, si hay preguntas, podéis hacerlas y si no, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Mario, desde luego súper didáctico todo lo que ha ido pasando, lo estaba también comentando ahora, porque desde luego no es tan sencillo explicar todo lo que encierra, ¿no? La Web3. A ver, el mundo de las criptomonedas ya mucho lo conocen, pero se van asociando a esas ideas a veces mal formadas, ¿vale? Pero no es tan sencillo y la cantidad ingente de engaños y estafas, muchos evolucionados, quiero decir, los malos, lo que funciona, lo intentan llevar a todos los sitios. Y si eso sí lo van arrastrando a otras cosas innovadoras, pero luego hay una cantidad de engaños que ya son propiamente dichos en este sentido, ¿no? Pero al final es como todo se basa un poco en vender como el timo de la estampita. O sea, el ofrecer más dinero, el comprarme yo mismo para engañarte a ti como que esto es rentable, no sé, mil historias, lo veo un poco así. Es exactamente, Yolanda, es eso, es adaptar lo antiguo a las nuevas tecnologías. ¿Vale? La gente ve que compras dibujos de un mono con dientes de tal y dice, bueno, pues si hay Bored Apes, pues voy a hacer mi falsificación y te intento colocar eso. Es decir, al final es el mismo perro con distinto collar, pero aprovechando las tecnologías y luego la parte específica que sobre todo que quería era que hay cosas específicas de Web3 por cómo funciona Sí. Web3, ¿vale? Es decir, ya
Pero bueno, Sí, 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 obviamente de cómo, por eso he dicho, se han llevado toda la parte que ya se sabe que funciona y que seguirá funcionando si hubiera Web 4 y Web 5, por ahí quiero decir, los humanos al final caemos en cosas básicas, le cambia la piel, pero revistes un poco, ¿no?, la cosa, pero es lo mismo. Y luego las específicas, obviamente, ¿no?, pues por eso, al ser descentralizados, ofrecen una serie de cosas que es la marca diferencial a que en otro sitio no, pero no dejan de ser engaños, no dejan de ser fraudes y no deja de ser el intentar, pues eso, sacar el mayor dinero posible, dinero que en muchas ocasiones sabemos que, como tú has dicho, contribuye al blanqueo de capitales y perseguirlo aquí es más complicado y para financiar pues cosas ilícitas directamente. Bueno, como ha pasado mucho también a lo largo de la jornada, la gente que puede aprovechar ahora para hacer preguntas, pues como que no aprovecha, no sé qué os pasa, no aprovechan las preguntas porque yo tendría 18.000 preguntas para cada uno de los invitados y el tiempo se me consume. De todas formas, a través de Twitter o de diferentes redes, si en algún momento quieren hacerte llegar alguna duda o pregunta, sé que también estás abierto a ello porque también habrá mucha gente que lo verá grabado, no lo en directo, sino que una vez que esté el vídeo. Con lo cual solo me queda y solo me resta darte las gracias en nombre de la organización, Mario, por a haber vosotros. estado aquí clausurando, literalmente ya Sala 2 también ha acabado, con lo cual clausurando como invitado este Intelcon 2023. Un placer y hasta la próxima edición. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias.